Portland, una ciudad conocida por su arte y su activismo, amaneció convertida en un escenario de guerra. Las cámaras no mostraban protestas, sino explosiones, humo y siluetas con cascos y escudos moviéndose entre la oscuridad. Esa noche, los gritos se mezclaron con el sonido de las sirenas. Agentes federales y unidades de ICE irrumpieron con fuerza quirúrgica en las calles, arrastrando sospechosos y demoliendo barricadas. Lo que comenzó como una manifestación frente a un edificio del gobierno se transformó en uno de los enfrentamientos más duros en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Qué ocurre cuando una protesta deja de ser voz y se convierte en guerra? La orden fue tan directa como implacable. Desde el despacho oval, Donald Trump no dejó espacio para la duda ni la interpretación. La situación en Portland había pasado del límite. Lo que durante semanas se presentó como protesta pacífica se había transformado en un desafío frontal al gobierno federal. Su mensaje fue claro: la ley y el orden deben restaurarse cueste lo que cueste. Y en ese instante, el peso completo del Estado se puso en marcha. En menos de una noche, los engranajes del poder federal giraron con precisión militar. Los mandos recibieron códigos, las rutas se trazaron y las órdenes bajaron en cadena. Asegurar la ciudad, controlar el caos y enviar un mensaje contundente al país entero. A medida que la noticia se filtraba, las calles de Portland comenzaron a llenarse de movimiento. Camiones blindados, columnas de agentes, helicópteros que sobrevolaban en círculos. El rostro del gobierno federal se hacía visible entre las sombras del humo. En los vecindarios cercanos, los ciudadanos observaban desde sus ventanas sin entender si eran testigos de una restauración del orden o del inicio de un estado de excepción no declarado. Lo cierto es que el operativo ya estaba en marcha y el reloj contaba hacia atrás para una noche que quedaría grabada en la memoria de la nación. Para algunos, esta demostración de fuerza fue necesaria. Argumentaban que Portland estaba a punto de caer en la anarquía y que la pasividad local solo alimentaba el caos. Para otros, fue una violación del principio más básico del federalismo: permitir que una ciudad gestione su propio destino. Pero en los corredores del poder no había espacio para debates. La prioridad era proteger la infraestructura federal y disuadir cualquier intento de imitación en otras ciudades con política santuario. Trump y sus asesores sabían que si Portland se convertía en símbolo de impunidad, otras urbes seguirían su ejemplo. El amanecer trajo consigo la primera señal de lo que se avecinaba: convoyes federales tomando posiciones en los accesos a la ciudad, como si se prepararan para una invasión. Los manifestantes, por su parte, interpretaron aquello como una provocación y se reagruparon. Nadie parecía dispuesto a ceder. Así, bajo la sombra de una orden que partió desde lo más alto del poder estadounidense, Portland se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento costaría caro. ¿Hasta qué punto puede un gobierno usar la fuerza para recuperar el orden sin perder su propia legitimidad? La noche en Portland se encendió sin aviso. Frente a las instalaciones de ICE, el aire se volvió espeso, cargado de gritos, humo y rabia contenida. Lo que inició como una concentración para denunciar las políticas migratorias se desbordó con una rapidez que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Cientos de manifestantes se acercaron al perímetro federal con antorchas, pancartas y fuegos artificiales, pero en cuestión de minutos, las consignas fueron reemplazadas por detonaciones. Las cámaras captaron la escena: fogatas improvisadas, escudos hechos con tapas de barril y siluetas cubiertas con máscaras que se movían como sombras en medio de la confusión. La protesta había cruzado la línea. Los agentes federales respondieron con precisión milimétrica.
Desde los altavoces advirtieron que se trataba de propiedad federal y que quien cruzara la barrera sería arrestado. Nadie retrocedió. Lo que vino después fue una ráfaga de gas lacrimógeno que cubrió la calle como una niebla química. Los manifestantes, lejos de dispersarse, se organizaron como si hubieran ensayado cada movimiento. Usaron conos de tránsito para atrapar los cartuchos de gas, los devolvieron con guantes gruesos y lanzaron fuegos artificiales en dirección a los agentes. Era una coreografía de caos, donde cada bando conocía sus pasos. Las luces estroboscópicas se encendieron entonces, no para iluminar, sino para cegar las cámaras de vigilancia y confundir a las fuerzas del orden. Los gritos se mezclaban con el sonido metálico de objetos que chocaban contra los escudos de los agentes. En medio de la multitud se podían distinguir figuras con cascos tácticos, mochilas con suministros y radios portátiles. No era una protesta espontánea. Era una operación coordinada para desafiar la autoridad del Estado en su propio territorio. Cada esquina se convirtió en un punto de resistencia, cada barricada en un símbolo de desafío. Para los observadores, lo que sucedió esa noche fue una advertencia de cómo la frustración puede convertirse en violencia organizada. La línea entre libertad y destrucción se volvió difusa, casi invisible. Algunos lo llamaron resistencia, otros lo llamaron insurrección. Pero nadie podía negar que Portland había dejado de ser una ciudad pacífica para transformarse en un laboratorio del descontrol. ¿Cuántas veces en la historia la ira del pueblo ha terminado por devorar la causa que decía defender? Esa madrugada, cuando el humo comenzó a disiparse y el eco de las sirenas aún resonaba en los callejones, la magnitud real del operativo salió a la luz. 115 personas fueron detenidas, pero detrás de esas cifras se escondía un patrón inquietante. No se trataba solo de ciudadanos indignados. Los informes iniciales revelaron que 17 de los arrestados tenían entrenamiento militar, algunos con experiencia en tácticas urbanas y conocimiento de armamento. Lo más alarmante fue que más de un centenar de los detenidos eran extranjeros sin documentos legales en el país, provenientes de distintos rincones de América Latina. La composición del grupo no parecía casual. Era una mezcla explosiva de ideología, frustración y oportunismo. Los investigadores de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional describieron la escena con una frase contundente: una red de anarquía bajo el paraguas de las políticas santuario. Para ellos, Portland se había convertido en un punto ciego donde la falta de cooperación local permitía que agitadores extranjeros y grupos radicales se infiltraran entre los manifestantes legítimos. Lo que a simple vista parecía una movilización civil era, en su análisis, una estructura fragmentada de células con intereses que iban más allá de la protesta. Algunas de las comunicaciones interceptadas entre los detenidos hablaban de objetivos simbólicos y resistencia coordinada, términos que preocupaban incluso a los más altos mandos de seguridad. En los centros de detención, las entrevistas con los arrestados revelaron historias contradictorias. Algunos afirmaban haber llegado a Portland por solidaridad. Otros admitieron haber recibido instrucciones a través de foros digitales y canales encriptados. Las autoridades encontraron uniformes tácticos, máscaras, radios e incluso listas con horarios y puntos de reunión. La imagen del manifestante idealista se desmoronaba para dar paso a un perfil mucho más complejo: el del insurgente urbano, organizado y consciente de cómo usar el caos como herramienta política. Lo que antes se percibía como indignación ciudadana, ahora parecía tener una arquitectura detrás, diseñada para mantener viva la confrontación. Para muchos ciudadanos, aquel descubrimiento fue una advertencia dolorosa.
Si los movimientos sociales podían ser infiltrados con tanta facilidad, ¿en qué momento una causa justa se convertía en un instrumento de manipulación? Las imágenes de las detenciones circularon por todo el país, alimentando la división. Algunos vieron en los arrestos una muestra de que el Estado había recuperado el control. Otros, la prueba de que la represión no distingue entre culpables e inocentes. Pero en el fondo, lo que quedó claro es que esa noche, Portland perdió la inocencia. La protesta ya no era un acto de expresión. Era un tablero donde fuerzas invisibles libraban una guerra silenciosa por el poder. Los agentes no actuaron a ciegas. Usaron reconocimiento facial, drones de rastreo térmico y análisis en tiempo real para identificar a los cabecillas. Cada rostro captado por las cámaras se convertía en una ficha. Cada transmisión en vivo de los manifestantes en evidencia. Muchos de los que filmaron sus actos para ganar notoriedad terminaron esposados, sus propios videos sirviendo como prueba federal. ¿Te imaginas ser arrestado por el mismo video que subiste para viralizarte? Mientras unos aplaudían la intervención federal, otros la calificaban de represión. Vecinos del área cercana a ICE denunciaron que llevaban semanas sin dormir, con explosiones y luces invadiendo sus ventanas. Para ellos, el operativo fue un respiro. Pero para los activistas, fue una afrenta a la libertad de expresión. Portland se partió en dos: los que pedían paz y los que juraban resistir. Una ciudad que alguna vez fue símbolo de diversidad, ahora era el reflejo de un país dividido. Cuando el sol salió, los destrozos eran visibles en cada esquina. Las autoridades enviaron un mensaje directo. Esto no fue política, fue ley. El gobierno federal advirtió que las futuras manifestaciones que traspasaran la línea serían enfrentadas con la misma fuerza. Portland fue solo el principio, una advertencia para el resto del país. Si crees que las historias deben contarse con verdad, sin miedo y con respeto, suscríbete, deja tu opinión y comparte este video.